Silvia Ottaviano te propone volver a las fuentes por Radio Colonia. Hasta las 9. Ayer escuchaba con mucha atención el programa Caballero de Día de Roberto Caballero, que con Marco Cittadini intercambiaban perspectivas sobre un tuit de Alberto Fernández, una situación que vivió Alberto Fernández con el periodismo. Se tituló que con el aval de Alberto Fernández, Mauricio Macri firmará el DNU que habilita el traspaso de testigos protegidos a la justicia. Ese fue el título, certero o con certeza, ¿no? Diciendo que Alberto Fernández avaló un DNU que Macri firmará que habilita el traspaso de testigos protegidos a la justicia. Es un tema que, como vos sabés, se viene prestando mucha atención porque el programa de testigos protegidos está en el marco de una denuncia por parte de la oposición de ser utilizado como elemento de quiebre, de presión, para que algunas personas imputaran de delitos a dirigentes de la oposición. Y en un contexto en el que el relator específico del área vinculada con la justicia de Naciones Unidas reclamó por la posible existencia de un plan sistemático del gobierno de Mauricio Macri para justamente cooptar a sectores del Poder Judicial. En ese contexto es que con certeza se dijo del periodismo que Alberto Fernández estaba avalando este traspaso. Sin embargo, Alberto Fernández tuiteó solo para no dejar pasar una noticia falsa. Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos. Automáticamente, el periodista Guido Carelli Lynch, que había hecho la nota, tuiteó: se corrigió el título que tal vez permitía una sobreinterpretación. Mis disculpas, aunque no me correspondan ciertas culpas. No importa quién, pero quienes dijeron que les parecía bien esa medida son los propios asesores en materia judicial del presidente electo. Son pocos. Y agregó: yo no miento, pero sí me equivoco. Estaría muy bien que todos entendiéramos esas diferencias sustanciales. Y sí, los periodistas tenemos que hacernos cargo y ser precisos, pero también estaría muy bien que los políticos tomaran nota de lo que generan ciertas reacciones. La verdad es que ese intercambio me pareció interesante para poder hacer algunas reflexiones. Por un lado, un presidente electo que ha decidido tener otra forma de vincularse con los periodistas. Y esta forma implica, por ejemplo, decir que no quiere más noticias falsas, que no quiere más desinformación, y que si eso deja de ocurrir, será por el bien de todos. Por otro lado, el periodista que reconoce que le forzaron el título y que a la vez reconoce que hay que hacerse cargo y que se puede equivocar. Esa tensión es histórica. El tema es que nos hagamos cargo, todos y todas, de la degradación actual que tiene el periodismo en un contexto de comunicación concentrada. Cuando la cancha está inclinada, como lo está en la Argentina, en los niveles de máxima concentración comunicacional histórica, se genera una pedagogía vinculada con la intención de ese pensamiento único, de esa perspectiva única, y hay una degradación del periodismo. Es necesario entonces, por un lado, pensar en la modificación superestructural del sistema en sí mismo, de medios, pero también de poder pensar y tensionar cuáles son esas prácticas, esas lógicas periodísticas que están operando y que no contribuyen a ser, por ejemplo, una herramienta de transformación y de cambio social. Algo parecido pasó con una noticia que me involucra, que dio el diario La Nación, que titula Medios, presión kirchnerista para ocupar un cargo, y que está referida a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchas inexactitudes tiene la nota, plena de inexactitudes está. Y hoy quería comentarlo en el editorial porque justamente hoy se cumplen 7 años de la creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
7 años de una fundación histórica, que no puede reducirse al kirchnerismo como pretenden en un valor de degradación. Al contrario, lo primero que debería saber en este caso Gustavo Ibarra, el periodista que publicó la nota, lo que deberían saber en el periodismo en general, porque lo hemos difundido, porque hemos debatido, porque esos debates han sido públicos, porque puede verse en el marco de distintas informaciones que están allí en Internet, es que la Defensoría del Público no surgió hace 7 años en realidad. Comenzó a surgir con los aires renovadores, democratizadores, del 85, de la recuperación de la democracia. Fue Raúl Alfonsín el que promovió algo que se llamó COCODE. Los que tengan un poco de memoria histórica recordarán que fue el Consejo para la Consolidación de la Democracia. En ese contexto, una convocatoria de Raúl Alfonsín para profundizar la democracia, para hacerle raíces fuertes, para crear una institucionalidad que estuviera a la altura de la participación que requiere la democracia, formó grupos de trabajo con intelectuales, con referentes, con académicos, académicas. Una de ellas fue sobre comunicación. Y en ese ámbito ya se empezó a debatir una nueva ley de radiodifusión, porque la que teníamos era de la dictadura y llevaba la firma del genocida Videla. Era necesario que se modificara. Y en esos debates han dejado por escrito la necesidad de la creación de la figura del defensor del público, la necesidad de reconocer que el público era un sujeto de derecho y que requería, en un escenario asimétrico, entre un oyente, por ejemplo, y un medio de comunicación, alguien que pudiera mediar. De eso se trata. Un defensor o una defensora del público como mediador o como mediadora, como puente, como enlace entre las audiencias que son sujetos de derecho, no son objetos de consumo, no son un punto de rating, nada más, y los medios de comunicación, que no son nada más que medios de comunicación, son servicios de comunicación audiovisual. Desde ese COCODE, desde esas comisiones de trabajo, se impulsó entonces la figura cuando el kirchnerismo no existía. Ni siquiera estaba en la capacidad de pensamiento, que luego, por supuesto, fue concretándose. ¿Sabés por qué no pudo ser puesta en práctica la figura del defensor del público y la nueva ley de radiodifusión? Por la presión que ejercieron los poderes fácticos, que son los medios de comunicación en alianza con otros poderes fácticos. Pasaron muchos años para que las organizaciones sociales siguieran llevando adelante la propuesta y la coalición por una radiodifusión democrática, la coalición por una comunicación democrática, por el derecho humano a la comunicación, finalmente elabora los 10 puntos y vuelve a posicionar allí el del defensor del público. Hizo falta que llegara una presidenta, una mujer, que tuviera el coraje de elevar un proyecto al Congreso de la Nación Argentina para democratizar las comunicaciones, y esa fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tuvo en sus artículos 19 y 20 la creación de la Defensoría del Público, pero tomando lo mejor de las tradiciones de la participación ciudadana en la Argentina. Y cuando finalmente se sancionó la ley, en el 2009, acabamos de cumplir una década, también tuvieron que pasar varios años para que se conformara una comisión bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, donde pudieran presentarse la candidatura para el defensor o defensora del público. Allí fue que en mediados de 2012 se presentó mi candidatura, se publicaron mis antecedentes como manda la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se difundieron por medios nacionales, se dio un plazo de varios días para que las organizaciones sociales, referentes del campo de los derechos humanos, sindicales, académicos, profesionales, pudieran presentar observaciones. Y se cosecharon cientos y cientos y cientos de observaciones positivas que acompañaron mi candidatura. Y después, cuando fui elevada por unanimidad por todas las fuerzas políticas que integraban esa comisión bicameral, como candidata
al recinto. Se votó en la Cámara de Diputados, se votó en la Cámara de Senadores, por amplias mayorías, casi 2/3 de los votos cuando se necesitaba la mitad, nada más. Y tuve la tarea de, con un equipo de trabajo extraordinario, altamente calificado, fundar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y la fundamos con mandato del Congreso de la Nación Argentina, al que fuimos a rendir cuentas todos los años, como señala la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fundamos la Defensoría en esa continuidad de las tradiciones y de la lucha histórica por la democratización de la comunicación. Fundamos esa defensoría junto con las universidades, junto con las organizaciones sociales, junto con los sindicatos, con los organismos de derechos humanos. Las fundamos acompañadas por distintos espacios de la comunicación, alternativa, comunitaria, de pueblos originarios, de ámbitos escolares, universitarios. Lo hicimos con el conocimiento de las experiencias, las prácticas y los saberes que acumularon otras personas que fundaron en la Argentina organismos de defensa y de protección de los derechos humanos. Lo hicimos en la profundización de investigaciones académicas que se habían hecho en la Argentina y en el mundo, porque esa defensoría surgió vinculada con el mundo desde el primer día, de la figura del ombudsman, del defensor del lector, del oyente, del televidente. La comprensión de que los tiempos históricos requerían poner en práctica una nueva teoría política de este mandar obedeciendo. Por eso nuestras políticas públicas surgieron a partir de audiencias públicas. La vinculación que tuvimos enseguida con defensores y defensoras de todo el mundo que fueron reconociendo la tarea. Fundamos una organización interamericana de defensores y defensoras y nos sumamos a la Organización Internacional de Defensores y Defensoras de los 5 continentes. Trabajamos sobre la conceptualización jurídica, política y social del derecho humano a la comunicación. Tuvimos la certeza de que nadie reclama un derecho que no conoce y por eso difundimos los derechos, difundimos de manera constante a través de talleres, diseños de currículas, publicaciones, cuáles eran los derechos de las audiencias. Creamos desde cero un organismo que siempre trabajó con la inclusión de personas con discapacidad. Y tengo que leer, cuando fundamos un organismo, de espaldas a la judicialización de la comunicación, de espaldas al punitivismo que siempre hubo en el marco de la comunicación. Fundamos un organismo que, como dice la ley, no tiene capacidad sancionatoria, no la tiene. No hay sanciones. Además de, como defensora, jamás hubiera promovido ningún tipo de sanción porque no estoy de acuerdo con el punitivismo mediático. No estoy de acuerdo con judicializar la comunicación. La comunicación debe resolverse con las distintas partes integrantes de manera dialógica, pedagógica. Es un camino mucho más largo, pero es el que creo que hay que transitar. Y sin embargo, luego de toda esta tarea de 7 años, que no pude seguir como defensora porque el gobierno de Mauricio Macri lo prohibió, porque el gobierno de Mauricio Macri no convocó como correspondía a llevar adelante la candidatura que presenté en la comisión bicameral. El gobierno de Mauricio Macri decidió incumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo que hizo fue intervenir la Defensoría del Público, que por toda la tarea que hicimos, más de 20 audiencias públicas, 14.000 horas de talleres, 50.000 ejemplares de la ley distribuidos en todo el país, la canalización de más de 10.000 temáticas, la resolución de manera extrajudicial de la conflictividad que hay en el campo de la comunicación, las alianzas con UNICEF, con la UNESCO, con distintas universidades, la posibilidad de luchar contra la violencia mediática hacia las mujeres, la inclusión de niños, niñas, adolescentes, el acompañamiento a 73 radios campesinas, generar el primer Congreso Internacional de Defensores y Defensoras del Mundo. Vinieron aquí a la Argentina defensores y defensoras de los 5 continentes. Y toda esta tarea, que tuvo ciclos de cine, de teatro, que se presentó como amici curiae ante la Corte Suprema para defender el derecho humano a la comunicación, fue reconocida con premios nacionales e internacionales. Pero así todo el gobierno de Mauricio Macri decidió intervenirle y por eso
quienes trabajan en la Defensoría del Público hoy, están reclamando que se regularice la situación con la designación de un nuevo defensor o de una nueva defensora nombrada legítimamente, nombrada por la ley. Y denuncian cómo se vació de contenido, cómo quedó al servicio de un marketing político insólito e improvisado este organismo. Y así todo, con la denuncia de los trabajadores y las trabajadoras del vaciamiento que se hizo en la Defensoría del Público por nombrar un interventor que no tiene ningún antecedente en la comunicación, que es un abogado que trabajaba para Mauricio Macri en el ámbito de Presidencia de la Nación, que nunca, no solo no estudió, no solo no se formó, sino que nunca trabajó en ningún medio de comunicación, ni investigó, ni nada por el estilo, aún con la denuncia de los trabajadores y las trabajadoras de un hecho grave, porque es ilegal lo que está ocurriendo. Tengo que leer en el diario La Nación que hay un defensor provisional. No hay defensor provisional. Esto me hace acordar a lo que ocurre en Bolivia, que el diario La Nación le llama presidenta a Yanine Áñez. No es presidenta, es presidenta autoproclamada. Y quien está al frente de la Defensoría del Público es un interventor, que lo han puesto de manera ilegal. Aquí hay que cumplir con la ley. Que sepa el gobierno de Cambiemos, que sepa el diario de La Nación, que hay que cumplir con la legislación vigente y que debería traer consecuencias no hacerlo. Tengo que leer en el diario La Nación que el gobierno de Mauricio Macri presionó para obtener mi renuncia. Eso es un hecho grave que debería ser entonces denunciado por el periodista, porque si esto es así, el gobierno de Mauricio Macri presionó sobre un organismo que tiene control parlamentario, y el gobierno de Mauricio Macri es el Poder Ejecutivo. Una vez más, injerencias del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Es un hecho grave, y sin embargo La Nación lo da como naturalizado. Dice que solo dejé el cargo al concluir mi mandato, y esto trajo una nota replicada diciendo como que yo había renunciado. Cumplí con un mandato por ley de 4 años, como corresponde. Eso es lo que no debería llamarles la atención. Que en la Argentina seamos millones las personas que decidimos cumplir con la ley, que nos aferramos al cumplimiento de la ley porque la consideramos fundamental, la consideramos un mandato popular. Sobre todo cuando es una ley que emanó de foros de debates hechos en todo el país, de audiencias públicas con participación equitativa de todas las personas que así quisieron hacerlo de todo el país. Y un organismo que rindió cuentas en el Congreso de la Nación Argentina y a cada una de las personas que pidieron informes de acceso a la información pública. Y tengo que leer en el diario La Nación que una de las actuaciones que tuve fueron las sanciones al periodista Lanata. La Defensoría del Público no puede sancionar, como defensora jamás sancioné. De manera que, para que no haya informaciones falsas e inexactas, necesito aclarar esta información. ¿Cuándo el periodismo se empezó a dedicar a la especulación? ¿Cuándo dejó y abandonó la búsqueda de la información? ¿Cuándo dejó de consultar a las fuentes? ¿Por qué este periodista, como cualquier otro, no consulta? Porque quieren construir entonces una realidad que se acorde a sus intereses ideológicos, económicos y políticos, que también no son los del periodista, son los de la comunicación concentrada, por supuesto. Pero es necesario que nos preguntemos, ¿cuándo se llegó a este desnivel? De llegar a decir que ahora hay una presión kirchnerista para ocupar un cargo. No es un cargo, es una responsabilidad extraordinaria. Y la presión no es presión, están pidiendo que se cumpla con la ley. Que eso es lo que debe haber ocurrido. Lo que hizo el gobierno de Cambiemos, a puertas cerradas como denuncié, fue invitarme a seguir de espaldas a la ley con un nombramiento del presidente de la comisión bicameral, pagándome lo mismo, fue lo que me dijeron. Por supuesto que lo rechacé, por cuestiones legales, porque no se puede defender una ley que se incumple, por cuestiones éticas, porque esto no es un cargo ni un salario. Esto es la búsqueda de la transformación y de la equidad en el acceso a la participación de la ciudadanía comunicacional en el ámbito de los medios de comunicación. Esto es la búsqueda de mejorar la comunicación
con herramientas de diálogo, no de presión, no de sanción, no del Poder Judicial, sino de un organismo que ha sido creado en la Argentina y en el mundo para ser enlace y puente dialógico. Y por supuesto que nunca hubiera aceptado semejante barbaridad, pero hay otros que lo aceptaron. Y por eso hoy los trabajadores y las trabajadoras están pidiendo a 7 años de la creación de este organismo virtuoso que ha sido ejemplo en el mundo, que se designe un defensor y una defensora como marca la ley, no como se le antoja en un despacho oscuro y cerrado a algún diputado, a algún senador. No ensucien las creaciones virtuosas de la democracia argentina, no de los últimos años, desde la recuperación de la democracia de la Argentina con Raúl Alfonsín y con la gran mayoría de la sociedad argentina que le dijo no a la dictadura cívico-militar y que pensó en cuáles podían ser las mejores prácticas para llevar adelante un gobierno con representaciones, pero también con participaciones. Dejen de ensuciar y de hacer estas ensaladas mencionando la causa que tiene el doctor Alejo Ramos Padilla en Dolores, lo que ocurre con Daniel Santoro, la CONADEP del periodismo. Dejen de meter miedo, dejen de inventar situaciones que no existen y empiecen a pensar de qué manera en el periodismo se pueden construir a partir de las visualizaciones de lo mejor de las prácticas democráticas de la Argentina. Una Argentina en la que las personas quieran participar, se quieran involucrar, y no por temor, porque los están tildando de hechos de persecución. Digan, mejor mejor no me involucro, porque si no después me castigan en el ámbito de la comunicación concentrada. Por el bien de todos, coincido con las palabras de Alberto Fernández. Por el bien de todos, dejen de publicar información inexacta. Busquen, indaguen, contrasten fuentes. No se dejen llevar por lo que dice alguien o por las presiones que les pueden dar para publicar lo que dice alguien. Es importante que reconstruyamos las democracias, es importante que generemos mecanismos de participación y es importante que en lugar de pensar que ahora se está presionando para ocupar un cargo, hay trabajadores y trabajadoras formados, capacitados, reconocidos por el mundo por su tarea, que están pidiendo que se cumpla con la ley. La invitación hoy es a que vayan allí al CINA 1470 a acompañar a las 11:30 de la mañana a los trabajadores y las trabajadoras que están pidiendo que se cumpla con la ley, que están pidiendo que el interventor, persona que no cuenta con ningún recorrido en el campo comunicacional, dice el comunicado que publicaron, deje de estar allí de manera irregular, porque desde el momento que nombraron a este interventor y lo nombró el gobierno de Cambiemos, de manera ilegal, de espaldas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en un hecho más de señalamiento con el dedo para resolver cuestiones que deben resolverse en el Congreso de la Nación Argentina en el marco de la ley vigente, desde que nombraron a este interventor, dice el comunicado, el organismo se ha vaciado de políticas públicas y quedó al servicio de un marketing político insólito e improvisado. ¿Por qué los trabajadores y las trabajadoras de la Defensoría del Público no tienen lugar en la nota que se publica en el diario La Nación? ¿Por qué no tienen lugar otras voces que podrían perfectamente dar cuenta de lo valioso que es la institucionalidad creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la valiosa creación que se ha hecho en la Argentina, pero que ha mirado el mundo? ¿Cuánto tenemos que cambiar todavía? Pero hay algunas prácticas complejas, como la democratización total de la comunicación, y hay otras que son más simples, en las que el propio periodista puede reflexionar, sabiendo que se puede equivocar, pero sabiendo que hizo todos sus esfuerzos en buscar la verdad. Esforcémonos, trabajemos con honestidad intelectual para buscar la verdad, con múltiples fuentes. No se dejen ahogar por mentiras que no contribuyen en nada a nuestra democracia y menos aún al derecho humano a la comunicación.
todas las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue. Volver a las fuentes con Cintia Ottaviano. de lunes